Han visto. Además, está aquí con nosotros el doctor Quito Galeana. Buenas tardes. Quito, querido, ¿cómo estás? Un placer. Un poco triste por la desaparición de mi gran amiga Ofelia Leiva. Así es, Era estamos mi todos vecina. un poco así. Sus hijos fueron a la escuela San Francisco, como he dicho. Éramos amigos de juventud allá en el Club de Regatas Corrientes. Bueno, ya le rendimos homenaje. Buen viaje estelar. Y en el recuerdo siempre. ¿Vamos a hablar del voto hoy? Hoy vamos a hablar del voto. El voto se llama. ¿Por qué razón? Es una historia que voy a hablar en primera persona que me puede corresponder o no a mí. Epa, nunca lo sabremos. Exacto, nunca lo vamos a probar. Posiblemente algún historiador averigüe. Corría el año 1985, largo 86, cuando vivíamos el renacer de la democracia. Estábamos viviendo ese festejo que muchos esperábamos, porque algunos ni siquiera conocieron lo que era la democracia, nacieron en tiempos diferentes, y era el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. La Universidad Nacional del Nordeste se va a reestructurar, es decir, se va a recomponer institucionalmente. El cuerpo de profesores, los egresados, el cuerpo no docente, van a votar para elegir el rector. Sí. La primera elección en democracia, década del 80, y venía empardándose los dos candidatos. Por un lado Benítez, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste de Resistencia, y por el otro lado un representante correntino de la Unión Cívica Radical, de esos radicales que no se rompían, no se doblaban ni se vendían. Esos radicales impolutos de dignidad, virtud y principios. Armando Carmelo Romero. Bueno, como todas las políticas, una facultad acá, la otra allá, dimes, diretes acá. Bueno, había un profesor de la Facultad de Derecho que cuando le preguntaban por quién vas a votar, porque la Facultad de Derecho estaba ya definida por el voto a Benítez, a este profesor le preguntaban y él contestaba con una respuesta ambigua total. ¿Vas a votar por fulano? Me extraña. Claro. Me extraña. Entonces me extraña es sí, no, cualquier cosa posiblemente. Sí. Bueno, eso generaba apuestas. Una de las personas, hija de uno de los candidatos, de Armando Carmelo Romero, apostó el 90% en contra de este que decía me extraña. Una noche volvía este joven, era joven, volvía con su auto a la casa y ve 3 personas frente a la casa, conversando. Uno era Romilio Monzón, el otro era Armando Carmelo Romero y el otro era el padre de este muchacho. El joven no se queda, da la vuelta a la manzana y espera un tiempito. Vuelve, entró. Era raro que el padre esté levantado a esa hora, porque él dormía temprano. Eran los 3 radicales que el protagonista conocía perfectamente. De esos que tenían la boina blanca, blanca limpia, blanca de esa que no se vende, que no se tuerce ni se rompe, de principios. Ninguno era millonario. Los 3 eran de un pasar económico, diríamos mejor, los 2 médicos, y de menor cuantía este otro, afiliado número 1, número 2 y número 3. Sí. Eso eran. Cuando ellos hacían sus elecciones internas, generalmente se abrazaban, se encontraban por la calle y se abrazaban. Este hombre humilde le hacía los trajes a Armando Carmelo Romero y a Romilio. Mira. Sí, le hacía los trajes. Y posiblemente el joven le llevaba los trajes, porque era cadete de su padre. Papá. Exacto. Aún siendo profesional, Llega el momento de la votación
bandas de un lado, bandas del otro, pa, 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 pum, bom, 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 bombos, etc. Muy bien. Auditorio de la Facultad de Medicina, Paraninfo. Allí los candidatos y fulano de tal se levantaba, votaba. Porque era voto a viva voz. Voto a viva voz. Cantado. Ahí está. No, para que no haya ningún maleficio, ni algún bicho canasto, ni nada de esas cosas raras. Contemos bien. Por las rarezas del destino, el padre le espera al joven cuando entra y le dice, quiero hablar con vos. El joven le dice, papá, no me pidas nada. No bajes del pedestal de virtud, principios y valores tuyos. No hace falta que vos pidas nada. ¿Vos me entendés? Mantener tu dignidad. Bueno, se abrazó conmigo, digamos, con el protagonista, y le corrieron unos lagrimones. ¿No? Y me imagino. Bueno, a mí me tocó... A ambos seguramente. Claro. Me tocó votar prácticamente último. Par y par. Pam, pam, voto a voto. Empate. Mano a mano. Guatata. Un voto dirimía el último. Era el protagonista. Se para. Y en voz alta y altisonante dice, voto por Armando Carmelo Romero, primer rector de la democracia argentina en el siglo pasado, después del 83. Estalló una de las bandas, la otra comenzó a los insultos. Sí, seguramente. A ver, ¿qué nos dijeron de este? Un poco más de... Bueno, no lo ahorcaron porque no lo encontraron por el camino y porque lo temían, también en alguna parte. Bueno, ese día el joven no trabajó, volvió a su casa, volvió con un coñac Napoleón que ya había comprado el día anterior, que se vendía en un negocio que cerró por la calle Junín. Sí. Y tomó un trago con su padre porque era un amante del coñac Napoleón y del coñac en sí, y un buen vino, y ese día no se trabajó. Pasaron los años, los protagonistas se fueron al otro mundo. Este protagonista conserva la casa de los padres. Tuvo que pelear con las cuñadas, con la sobrina, con Dios y María Santísima. Y algunas tardes pasa, porque siempre pasa, y ve figuras etéreas, 3 figuras etéreas, conversar exactamente en la misma vereda. Son figuras luminosas. ¿Y qué quiere significar con esto? Yo me preguntaba eso. ¿Qué significa eso? Que están o en el cielo o están cerca del cielo. Es decir, son las figuras de... Las 3 personas que las estaban 3 hablando personas, cuando él de dio la vuelta a Armando manzana. Carmelo Romero, de Romilio Monzón y del Negro. Esas 3 personas están allí. La gente del barrio pregunta al protagonista si, ¿qué es eso? ¿Qué explicación tiene eso? ¿Y qué le va a decir el protagonista? Ustedes están viendo visiones. ¿Qué ves? ¿Están locos ustedes? Ustedes están locos, exactamente. Para que al protagonista no le digan loco, ustedes están locos. Claro. De esa manera explicamos la presencia de espíritus que nunca abandonan porque son energías. Son ejemplo de rectitud, ejemplo de honradez, ejemplo de decencia. Porque para eso la República Argentina requiere rectitud, decencia y personas justas. Aquel que quiera aprender sobre estas palabras, lea a Dante Alighieri, La Comedia, que algunos dicen la Divina Comedia. O, si tienen tiempo, Ovidio, 430 años antes de Cristo. Allí van a encontrar la explicación de los colores, de los espíritus. Aparecidos, Tesoros y Leyendas, Ediciones Moya. Todavía no se publicó, se va a publicar. Se va a publicar, claro que sí. Gracias por venir.
Gracias a ustedes. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Sí, señor, nos vemos la semana que viene, pero con el que lamentable.